Entonces, nuestro texto guía siempre va a ser la LACMA. Les agradezco siempre que se conecten 5 minutos antes para que nos rinda el tiempo y los compañeros que tienen más tarde clase puedan salir puntuales y no llegar tarde a sus otras clases. Sí, hay que agradecer que medianamente nos está funcionando bien el internet. Bueno, me disculparán, estoy un poquito afectada de la garganta desde hace como 2 días, entonces tengo un poco de tos también. Entonces, intenten subirle volumen a sus micrófonos para que me puedan escuchar bien y pues no tengamos ningún inconveniente durante el desarrollo de la clase. Discúlpenme un segundo. Bueno. Por favor, todos se van registrando. Hay 73 participantes, ustedes son 108. No sé por qué no está el resto. Si saben a qué horas es la clase, pero pues yo voy a intentar iniciar muy puntual. Primero, pues porque para que podamos disfrutar de la clase completa y segundo, pues porque ustedes tienen otros compromisos, igual yo. Por favor, al ingresar, todos los micrófonos en silencio, porfa. Quien pueda grabar la clase, pues mucho mejor para que la comparta con sus compañeros. Para la siguiente clase vamos a intentar realizar un taller sobre la cuarta semana de desarrollo embrionario para con el crono. Listo. Ya vamos a mirar cómo vamos a hacer el parcial. La idea es hacerla sobre la plataforma Edmund o Moodle, pero digamos que es un poco pesadas, que no se ha podido como de una manera unificada usarlo, entonces está complejo por ese lado, pero bueno. Hoy vamos a intentar hablar sobre la primera y la segunda semana de desarrollo embrionario. Listo, muchachos. Entonces, para tener claro y tener en cuenta el desarrollo del embrión, tenemos que repasar un poquito. Desactiven sus micrófonos cuando ingresen, se los agradezco. Entonces, vamos a repasar un poquito acerca del proceso de ovulación y vamos a hablar un poquito acerca del eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco, que en este caso es ovarios. Y pues óvulos, obviamente, ¿sí? Entonces, deben saber que a nivel de nuestro cerebro tenemos una estructura que se llama el hipotálamo. El eje hipotálamo-hipófisis está regulado o se lleva a cabo toda su función por medio de una cosa que llamamos el sistema porta hipotálamo-hipófisis, específicamente hipófisis anterior o adenohipófisis, porque la hipófisis tiene dos estructuras, una estructura anterior y una estructura posterior. La estructura anterior la llamamos adenohipófisis y la estructura posterior la llamamos neurohipófisis. En la adenohipófisis tenemos varias hormonas importantes encargadas de la regulación de muchos procesos biológicos y endocrinológicos bastante importantes. Tenemos la TSH, tenemos la FSH, la LH, o en otras palabras, la TSH es la hormona estimulante del tiroides, la FSH es la folículo estimulante, la LH es la luteinizante, tenemos también la prolactina, tenemos la hormona de crecimiento, tenemos, perdón, ¿por qué me sale esto? Listo. Tenemos la hormona de crecimiento,
tenemos, se me escapa alguna, la hormona adenocorticotrópica o ACTH, son 6. Y tenemos en la neurohipófisis la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina encargada de la regulación de el sodio, el agua dentro del organismo, es la que se encarga de mantener concentraciones de estos electrolitos y líquidos en el espacio intravascular para poder mantener una presión arterial normal, y la oxitocina, que se encarga de muchos procesos fisiológicos como el enamoramiento, tiene que ver con las conductas parientales, el amor hacia los hijos, y es la principal hormona encargada de la regulación de las contracciones uterinas y en el momento del nacimiento de contraer ese útero también para que no hayan hemorragias en el parto. Entonces, eso es la hipófisis o la pituitaria, como la encuentran en alguna literatura. Hay un eje súper importante que es el eje encargado de la estimulación de nuestro proceso de ovulación o nuestro proceso del ciclo ovárico. Recuerden que viene el sistema porta hipotálamo, hipófisis y las hormonas, las gonadotropinas o gonadotrofinas, como las encuentre. Tenemos dos, la FSH y la hormona luteinizante. Entonces, ¿qué es importante resaltar en este punto? Que el ciclo ovárico se da o mediado por estas dos hormonas. Sin estas dos hormonas no se daría el ciclo de la ovulación o el ciclo ovárico. Las necesitamos que funcionen sincrónica, armoniosa y como una orquesta. ¿Por qué? Porque si alguna de las dos empieza a fallar, el ciclo no se da de manera adecuada, de manera fisiológica y de manera normal. Bueno, entonces, acá estamos ante una niña que ya se ha presentado su menarquia, que está apta corporalmente para tener una gestación, para quedar embarazada. Entonces, cada mes en su cuerpo se dan cambios fisiológicos, hormonales, normales que la van a llevar a estar preparada, ya sea para una fecundación o simplemente para una menstruación. El fin último del ciclo ovárico es garantizar la supervivencia del individuo, o sea, de procreación. Ese es el fin último evolutivamente del ciclo ovárico. Entonces, hacia el día 1, que viene iniciando justo cuando se termina pues toda la menstruación. Entonces, hacia el día 1 se debe empezar a madurar el folículo. ¿Y cómo empieza a madurar ese folículo? Gracias a la hormona folículo estimulante. Recuerden que el ovocito se encuentra cubierto por unas células foliculares que se encargan de cubrirlo y de protegerlo. Entonces, la hormona folículo estimulante empieza a ser segregada o producida por la hipófisis anterior y va a estimular esas células foliculares. Esas células foliculares empiezan a madurar progresivamente y a hacer que esa célula que tenemos ahí encapsulada, dormida, en fase de hibernación, se empiece a despertar, se empiece a mover y empiece a generar toda su función que debe empezarse a desarrollar en ese momento. Entonces, ya cuando ese folículo se hace más grande, cuando las células de la teca empiezan a desarrollarse un poco más, cuando ya tenemos un espacio lleno de líquido y toda la fase vesicular se empieza a producir, llega el momento de la ovulación. Pero la ovulación está mediada tanto por la FSH como por la LH. La LH, en el momento en el que ese folículo de grande, lleno de agua, maduro, está listo, se activa y se rompen las cadenas de colágeno o se activa la colagenasa, que hace que se rompa ese folículo y se pueda liberar el óvulo que va a ser fecundado. Recuerden que hasta el momento este óvulo sigue estando inactivo, sigue estando dormido, o sea, lo que se activó fue como todo su recubrimiento. Después de que se libera el óvulo
a las fimbrias, ese cuerpo grande que antes estaba lleno de líquido, que estaba compuesto por células foliculares, empieza a degradarse en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. De ahí viene el nombre. Sus células son amarillas, por eso lo llamamos cuerpo lúteo y por eso está estimulado por la hormona luteinizante. Entonces, ese cuerpo lúteo, ¿qué va a hacer? Tiene dos posibilidades. Primera, si ese óvulo no es fecundado, sencillamente se degrada y se convierte en un cuerpo blanco, en un cuerpo degradado, que no cumple ninguna otra función, simplemente se reabsorbe. Pero si ese óvulo es fecundado, entonces, ¿qué pasa? Que este cuerpo lúteo es el que se va a encargar en las semanas iniciales de la producción de progesterona. Y la progesterona es la que se encarga de mantener pegadito ese embrión que se anida en el útero para que no se suelte. Es quien permite la progesterona, que ese embrión que se está empezando a desarrollar, ya sea independientemente pues del momento en el que nos contextualicemos, es el que permite que la progesterona esté activa y me genere esa adherencia. Ya cuando el trofoblasto y el sincitotrofoblasto forman la placenta solita se va a encargar de mantener pegadito ese embrión. Por favor, muchachos, apaguen los micrófonos, se los agradezco. Bueno, Profe, recuerda, señora, una preguntita es que no me quedó algo claro. ¿El cuerpo lúteo viene siendo el resultado o sea, del folículo como tal? O sea, es lo que le las sigue células al folliculares que se transforman Disculpe. son las células que inicialmente eran células foliculares, células de la Ah, teca, ok. células que formaban todo el ovocito y luego se transforman en cuerpo lúteo. Listo, listo, gracias. Las preguntas las dejamos para cuando más o menos terminemos una idea, ¿listo? Bueno, ¿en qué iba? Ah, ya me acordé. Entonces, recuerden que estas hormonas funcionan con una cosa que nosotros llamamos un feedback negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que necesitemos es lo que vamos a producir y en el momento en el que nuestro folículo está siendo estimulado por la FSH, en ese momento se va a generar un estímulo hacia el hipotálamo que va a decirle, por favor, sígueme estimulando la glándula hipófisis para que se siga generando FSH y pueda estimularme. Cuando ese círculo termina, se hace un feedback negativo diciéndole al hipotálamo, no necesito más hormona estimulante de gonadotropinas. Por el momento no necesito más FSH, necesito más luteinizante. Entonces empieza a dar la estimulación a nivel central. Recuerde que el hipotálamo estimula la hipófisis, libera LH, la LH va a estimular el cuerpo lúteo y va a intentar mantener el cuerpo lúteo todo el tiempo que sea posible para producir progesterona y no permitir que se dé el sangrado en el momento de la implantación. Recuerden un poquito acerca de lo que hablábamos en el taller, de cómo se daba la ovulación y la maduración del ovocito primario. Inicialmente son células planas, las células foliculares, luego se van a transformar en un epitelio un poco más cúbico y con muchas más células. A medida que va empezando a madurar, se llena de agua, el antro se forma una vesícula que se llena de agua dentro de su estructura, de líquido, pues, dentro de su estructura, para formar como tal el folículo vesicular. Recuerden que la teca interna y la teca externa me protegen ese ovocito y que necesitamos que se empiece a dar todo el desarrollo para que se pueda generar un ovocito completamente maduro y apto para la fecundación. Entonces, recuerden
que si no fuese por la FSH y la LH, esto no pasaría. Porque es importante aprenderse estas dos hormonas, porque cuando las hormonas no se regulan de manera adecuada, empezamos a tener procesos patológicos como lo es uno de los más conocidos, que es el síndrome ovario poliquístico. Es cuando las mujeres tienen muchos folículos en crecimiento, pero no tienen la suficiente estimulación para madurarse y tampoco tienen la suficiente estimulación para degradarse. Entonces, los ovarios están llenos de folículos que ninguno es viable, no pueden quedar en embarazo y además toda la cadena se invierte, no producen estrógeno, sino empiezan a producir testosterona y empiezan a tener pérdida de cabello, hirsutismo, obesidad, diabetes, bueno, muchas otras cosas que lo van a ver en detalle mucho más adelante, pero es como para que se hagan una idea. Eh, lo que les hablaba en la fotico anterior, necesito que se rompan todas las células de la granulosa, necesito que se rompan y se libere ese ovocito para que salgan primero a las fimbrias, luego salgan a la ampolla y espere a ser primero o fecundado o simplemente no fecundado y se dé la menstruación normalmente. Este cuerpo lúteo es muy importante. Sin él, sin la estimulación adecuada del cuerpo lúteo, no tendríamos un embarazo viable. Generalmente, en esta etapa, en la etapa de la ovulación, recuerde que la ovulación se da más o menos entre el día 15 y día 16 del periodo menstrual. Se pueden llegar a producir o a sentir un poquito de dolor, porque hay una contracción de las fimbrias, hay una contracción de las trompas, entonces algunas mujeres pueden experimentar dolor, algunas sí, otras no. Pero lo importante que debemos saber acá es que no solo se rompe la cápsula que mantiene al ovocito dentro de su estructura, sino también se rompe un poquito la membrana del ovario para que él salga. En este momento, él se encuentra detenido en la segunda división meiótica, esperando para ser fecundado. ¿Ok? Bueno, si definitivamente todo el proceso celular se dio, todo el proceso de ovulación se dio completamente y tenemos las características adecuadas y medioambientales normales para que se dé un embarazo, entonces se produce la fecundación. Se sabe que son millones de espermatozoides los que llegan al sistema reproductor femenino, los que se albergan en la vagina y por medio de las contracciones del cuello uterino, del útero, se van moviendo estos espermatozoides hasta llegar a, pues hasta recorrer todo el útero, subir por las trompas de falopio y llegar hasta la ampolla, donde se va a dar la fecundación. Son procesos que deben ser adecuados, procesos ser metódicos, por decirlo de alguna forma, no simplemente porque un primer espermatozoide llegue es el que va a fecundar. Recuerden que ese espermatozoide se debe capacitar. Si no se capacita, sencillamente no puede fecundar al óvulo. Recuerde que el óvulo en este momento, bueno, pues el ovocito, pues en este momento se encuentra completamente embestido por células de la corona radiada, por células que lo protegen, que primero lo van a proteger de cambios externos y segundo, de que no entren muchos espermatozoides en algún momento a fecundarlo, sino que sea simplemente uno el que lo fecunde. Em, Recuerden, o bueno, hablemos que generalmente se debe dar la unión entre un óvulo y un espermatozoide. No debe ser entre más, solo uno y uno. Pero hay momentos en los que la naturaleza hace que entren dos espermatozoides. Las teorías dicen que entran dos al tiempo y están completamente capacitados esos dos para dar la fecundación, para realizar pues la fecundación.
pero no siempre pasa. De alguna forma, la mayoría de los gemelos vienen es de una división mitótica inicial, más que de dos espermatozoides que fecundaron al tiempo, pero sí, sí puede pasar. Discúlpenme. Bueno, em, en el periodo de capacitación, en el periodo en el que el espermatozoide debe capacitarse para poder fecundar, es un periodo en el que él se debe acondicionar dentro del aparato reproductor femenino. Puede durar horas, como a veces puede durar días. Algunos teóricos dicen que los espermatozoides pueden durar muchas veces hasta 5 días dentro del aparato reproductor femenino, sobreviviendo de todas las estructuras que les sirven de sostén y de soporte. Y lo más importante es que estos espermatozoides deben ser aptos y viables para poder fecundar. Si no lo son, pues simplemente no el que llega primero es el más apto. También se sabe que los otros espermatozoides que en el momento se encuentran rodeando todas las células de la corona radiada ayudan a que se sigan generando los procesos químicos y biológicos que deben estar, que se debe tener pues para que sea apta a la fecundación. ¿Listo? Después de que ese espermatozoide está capacitado, y la capacitación lo que nos dice es que se retiran muchas glicoproteínas que tienen en su estructura para que pueda entrar normalmente, y además hace que su membrana plasmática esté mucho más apta para el momento en el que pueda ingresar, se libere. Luego de que este proceso ya se da, pues se da la reacción acrosómica. ¿Qué ocurre cuando el espermatozoide simplemente se une a la zona pelúcida y ingresa toda su estructura sin ingresar su membrana celular? Esta reacción generalmente se da por medio de proteínas que permiten la liberación de su membrana. Generalmente son dos sustancias importantes, que son la acrosina y la tripsina, y son las que hacen que se pueda liberar. Entonces, la fecundación incluye 3 fases importantes. Primero, la penetración de la corona radiada, entonces que el espermatozoide pueda penetrar en la corona radiada. Segundo, que puedan penetrar la zona pelúcida, que esta viene a ser la corona radiada y esta viene a ser la zona pelúcida, que pueda penetrar la zona pelúcida. Y tercero, que las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide se fusionen y se puedan liberar. ¿Listo? Recuerden que son alrededor de 200 y 300 espermatozoides, 200 y 300 millones de espermatozoides los que van a llegar a ese punto, pero solo uno, el más apto, el que se capacitó y el que hizo todos sus pasos sucesivos, continuos y de forma adecuada, es el que va a entrar dentro del ovocito. ¿Ok? Bueno, entonces, para que estos procesos se lleven a cabo, se sabe que el ovocito y las diferentes estructuras encargadas de mantener y sostener tanto a la corona radiada como a la zona pelúcida deben tener la capacidad de adaptarse y de ser receptoras y de modificar su estructura. Y por otra parte, se supone que cada gameto debe contar con el número haploide de cromosomas para que sea viable y pues se pueda desarrollar primero toda la serie de mecanismos de división celular y luego todo el desarrollo embrionario. Em,
Se han estudiado receptores que se encargan, pues, de alguna forma de recepcionar, como su nombre lo dice, los receptores de membrana, son los que se encargan de hacer uniones ligando receptor. Y el principal que se ha estudiado es el ZP3. Este receptor hace que las enzimas o que todo el proceso enzimático se lleve a cabo para que el espermatozoide pueda entrar directamente a, que pueda entrar por la zona pelúcida. ¿Listo? Hay enzimas también que se han estudiado que son altamente importantes en todo el desarrollo embrionario y son enzimas llamadas integrinas. Son proteínas llamadas integrinas. Generalmente estas se encuentran ubicadas sobre el ovocito y sus ligandos y las desintegrinas se encuentran ubicadas sobre el espermatozoide. Se deben unir, se deben acoplar, se deben adaptar para que sus membranas se fusionen y se pueda dar este proceso. Bueno, es importante entender que hasta este punto aún siguen siendo gametos, o sea, siguen siendo células haploides con 23 cromosomas solamente, 22 somáticos y uno sexual. El óvulo va a aportar un cromosoma X y el espermatozoide ya sea un cromosoma X o un cromosoma Y. Acá vemos los cuerpos polares que se han terminado de, pues, de irse hacia el lugar en el que deben estar ubicados y esos cuerpos polares pues ya sabemos que se van a degradar, esos cuerpos polares no van a, a ser fecundados porque no son aptos. Entonces solo nos queda el ovocito que realmente maduró, el que va a ser fecundado, pues que ya fue fecundado, pero que necesita unir su núcleo. Entonces, hay algo que debemos tener presente y es que toda esta célula, que en este momento la vamos a llamar célula, con dos estructuras cromosómicas o bueno, con dos informaciones genéticas completamente diferentes, una aportada por la madre, otra aportada por el padre, se va a comportar como una célula en división celular, como una célula en mitosis, como una célula completamente normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, inicialmente vienen a ser haploides, pero ellas tienen que duplicar su información genética para cada una quedar con 46 cromosomas para luego hacer toda la división mitótica normal, ubicarse en la línea del ecuador, las cromatídes hermanas, se activa el uso acromático, se activan los centrómeros, los centriolos, todo y se da una división mitótica normal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Profe, la mitosis se da ahí en el punto C o en cuál punto es el que está dando. En el punto C están empezando a duplicarse. Recuerda que cada una venía con 23 cromosomas, entonces lo que hacen es duplicar su información genética para empezar a hacer el proceso mitótico normal. Listo, profe. Acá se duplican, acá se alinean. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Señora, Usted había nombrado las células TECA externas. ¿Son las mismas células de la granulosa? no. Entonces, ¿cuáles son esas Granulosa, células? teca. Las células de la teca vienen a ser células de tejido conectivo, porque Dale, profe. las células de la granulosa vienen a ser formadas por células foliculares. Las células de la teca son células planas de tejido conectivo, que son las que tienen en su estructura
colágeno, que es lo que permite que se unan y se mantengan adheridas. Son células de sostén. Generalmente todas las células de sostén son de tejido conectivo. Gracias, profe. Bueno, entonces, lo que veníamos diciendo, se recupera el número diploide de cromosomas, se recupera esa estructura de 46 cromosomas y se empieza a hacer la división mitótica normal. Yo sé que suena un poco extraño que inicialmente tenga que ser haploide, luego me duplico para hacer nuevamente diploide y para dividir mis cromosomas, pero pues así es que en este punto no se hace ni entrecruzamiento de genes ni nada, porque digamos que la variabilidad genética la dejamos en la meiosis. En este punto simplemente lo que hago es aparearme con mi cromosoma homólogo y saber que yo tengo 46 cromosomas, llamándome óvulo, el espermatozoide tiene ya duplicado 46 cromosomas y necesito dividirme en 2 células que va al final acá. Primero, resumen, ¿qué pasa con la fecundación? Recupero el número diploide de cromosomas, determinan el sexo de ese embrión, o pues el cariotipo pues como tal de ese embrión, y se inicia la segmentación o la división. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Muchachos, en 3 minutos se va a cerrar, entonces para que se conecten de una vez. Porque algo pasó con la cuenta y no me quiere aceptar el pago, pero bueno, en fin. Entonces iniciamos la fase de segmentación. ¿Qué significa la fase de segmentación? Es una fase de división celular, es una fase de adaptación y división celular. Generalmente se dividen, o pues nos dividimos, digo yo hablando en primera persona, en 2, luego en 4, luego en 8 y luego en 16. Cuando nos encontramos en la fase de mórula, que son 16 células, que es alrededor del día 3 después de la fecundación, encontramos células en la parte externa y en la parte interna. Es como, literalmente, como si ustedes vieran una mora y tomaran la mora en sus manos y se dieran cuenta que cada puntito de la mora es una célula. Y la parte interna de esa mora, por eso se llama mórula, es lo que le va a dar el tejido al embrión. Y la parte externa es la que le va a dar origen al trofoblasto, que inicialmente el trofoblasto se va a llamar citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Y el trofoblasto al final se va a convertir en placenta. Recuerden, la función de la placenta es filtrar todo lo que entra al embrión. Y aparte de filtrar, es el que le proporciona circulación, es el que le proporciona alimento y además es el que da una barrera. Recuerden que no todo lo que entra de la madre pasa directamente al embrión. Listo, pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, esta segmentación es la que nos va a llevar al final y al cabo a que todo el proceso se desarrolle. Pero a veces la segmentación no se da tan adecuadamente y esta mórula se termina degradando y se termina abortando y muchas veces no sabemos si realmente la persona estaba embarazada o no porque termina sangrando porque el embrión no era viable y simplemente se desprende. ¿Ok? Si tienen más número de cromosomas de los normales, si tienen alguna, a veces presentan 3N, 4N, simplemente se abortan y no se sabía que se estaba embarazada. Se puede decir que el 50% de el 50% de las fecundaciones en total pueden llegar a abortarse. Muchachos, es importante tener en cuenta y tener muy claro
que en este punto solo tenemos divisiones mitóticas en células iguales. Solo tenemos eso, una célula hija va a dar otra célula hija, va a dar otra célula hija, va a dar otra célula hija y así sucesivamente. En este punto ninguna se ha especializado, ninguna se ha dedicado específicamente a algo como tal, solo se están dividiendo y tienen la misma información genética. Y su fin último es dividirse, dividirse y dividirse. Pero por favor desactiven sus micrófonos. Por favor, escriben todos nuevamente los nombres. Cierren los micrófonos. Profe, a mí no me da la opción de escribir. ¿Qué necesitas escribir? Ah, ¿tu nombre? Pero como que no te da la opción de escribir, sí, en la parte inferior debe decir chatear. Dice en participantes. Al En lado de los tres participantes. puntos. A ver. Mm, Bueno, entonces, en este momento cada celulita se llama blastómera y se encuentran sumamente pegaditas y adheridas una de la otra. O sea, una membranita de una blastómera se encuentra muy unidita a la otra. Pero cuando ya se convierte en mórula, digamos que se empiezan a separar unas de otras y hay líquido entre ellas que las mantiene. Debemos tener muy en cuenta que a medida que los días pasan, las células se van a ir desarrollando y se van a ir especializando. Pero ¿qué sucede? Que no todos los seres humanos desarrollan un embrión en el mismo tiempo. Es como un promedio de que en el día 3 más o menos todos estamos en mórula, pero hay embriones que se desarrollan un poco más rápido que otros. Entonces, es como un promedio y recuerden que la mayoría de estos estudios se hacen en animales porque por cuestiones de ética no vamos a ponernos a ensayar con humanos, aunque bueno, eso ya se hace con todo lo que es fecundación in vitro y todas estas cosas. Pero digamos que no es tan fácil simplemente decir voy a estudiar muchas estructuras eh, embrionarias o voy simplemente a tomar células embrionarias para desarrollar determinado estudio, porque pues no se puede hacer, todavía hay muchas implicaciones éticas que no nos lo dejan hacer.
¿ok? Y si en algún momento alguien lo hace, pues simplemente no lo puede publicar porque éticamente no está bien. Bueno, en este punto, como les decía, todas las células externas van a formar el trofoblasto y las células internas el tejido del embrión. Y empezamos a especializarnos y a formar una estructura que llamamos el blastocisto. El blastocisto lo empezamos a ver acerca del día 4, del día 5 aproximadamente. Y el blastocisto consiste en que esas células inicialmente eran una morita compacta, se empiezan a llenar de líquido extracelular y se va a formar una vesícula, el blastocele. Esto está lleno de líquido. Estas eran las células que formaban la mórula en la parte externa y estas células eran las que formaban la mórula en la parte interna. Estas células ya las vamos a llamar embrioblasto y son las células que se van a encargar de generar las capas germinales y las capas para el desarrollo del embrión, y las células de afuera son las que van a formarme la estructura trofoblástica. Recuerden, trofoblasto igual a placenta, eso no se les puede olvidar nunca. Listo. En este punto, esas células se empiezan a especializar. Acá ya son diferentes, acá ya empiezan a tener una función. Genéticamente se empiezan a activar por medio de marcadores moleculares y de proteínas y empiezan a adquirir ya una función. Entonces sé que estas se van a empezar a dividir para formar el embrión y estas se van a empezar a dividir para formar el trofoblasto. En este punto, el blastocisto simplemente anda nadando y moviéndose, no se ha implantado como tal. Hacia el día 6, aproximadamente, es que este blastocisto se va a implantar. Y ya estas células están tan altamente desarrolladas que se pegan, se adhieren completamente al endometrio y van a penetrar el endometrio para hacer parte y estar dentro de la estructura endometrial. Acá vemos más o menos que las células empiezan a adquirir más y se empiezan a especificar un poquito más. Entonces, se empiezan a generar células del epiblasto, ya no lo vamos a llamar solamente embrioblasto. Acá ya vemos que hay un epiblasto, un hipoblasto y un endodermo visceral anterior. El epiblasto es el que va a dar origen a las 3 capas embriológicas importantes, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el hipoblasto se va a encargar del recubrimiento y de la adecuación de muchas otras estructuras que vamos a ir viendo poco a poco. Hay algo muy importante en esta parte y es que hay unas células que cumplen una función importantísima y es decir, simplemente para dónde va a quedar el embrión ubicado y caudalmente. Estas células se llaman células de la EVA. Esas células de la EVA son las que me dicen dónde va a quedar ubicada la cabeza y dónde va a quedar ubicada la cola, para entenderlo así, cefálico, caudal o cefálico, podálico, rostral, posterior. ¿Listo? Simplemente me van a decir, acá vamos a ubicar la cabeza. Cuando estas células no tienen los marcadores específicos, el embrión muchas veces puede ubicarse hacia caudal y no es un embrión viable. Deben estar activas. Hay algo importante que debemos destacar de acá y es que estos cambios, como les decía, pueden ser de días o pueden ser muchas veces de horas. Entonces podemos estar en el día 5, pero iniciando ya el día 6, ya estamos así completamente diferenciados. Entonces se va haciendo paulatina y gradualmente. Recuerden que hasta este momento no estamos adheridos al endometrio, sino simplemente estamos viajando por las trompas de falopio para llegar a nuestro punto final endometrial donde se va a dar la implantación.
Antes de continuar con eso, debemos tener claro que hay tres estructuras uterinas importantes: el endometrio, el miometrio y el endometrio y el miometrio. El endometrio es el que se llena de sangrecita y es el que va a albergar todo el embrión, si se fecunda o simplemente es lo que se desprende en el momento de la menstruación. El miometrio es la parte muscular y es el que se encarga pues de las contracciones uterinas como tal. Y el perimetrio, que es la parte externa, pues es el recubrimiento como tal de del embrión. Perdón, del útero. Ay, se salió. Disculpen. Ok, entonces, el endometrio es el que va a proliferar, se va a llenar de sangre, las células, perdón, las arterias uterinas son las que lo van a ingurgitar, lo van a llenar de sangre, se va a preparar para la fecundación o simplemente para la menstruación y es el que se desprende. El miometrio es la parte muscular de sostén del útero y el perimetrio es la capa externa o la capa peritoneal. Generalmente la capa peritoneal está compuesta por células planas que simplemente lo que hacen es cubrir. Nosotros llamamos también una capa serosa, un revestimiento seroso, mejor dicho, que va a cubrir todo el útero. Recuerden que con la edad el útero también va creciendo y se va formando y se dice que una niña o bueno, una adolescente que entra al periodo de pubertad está apta estructuralmente para quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque su útero, a pesar de que, digamos, de alguna forma no ha aumentado mucho de tamaño, ya está apto porque puede albergar un embrión en su endometrio. Su endometrio es rico en sangre para poder albergar un embrión. Por eso es que vemos embarazos en personas, en niñas muy jóvenes. ¿Sí? Son embarazos de alto riesgo, pero son embarazos que de alguna forma son viables porque tienen una estructura endometrial que hace que ahí se pueda albergar un embrión. Bueno, antes de pasar al momento de la implantación, quiero que hablemos un poquito de lo que siempre se llama correlación clínica. Y nos vamos a devolver un segundito a esta imagen. Y nos vamos a devolver a esta imagen por una sencilla razón. Se ha avanzado en el conocimiento del ciclo menstrual. Se ha llegado a muchos tratamientos que los llamamos tratamientos anticonceptivos. Se supone que los seres humanos podemos planear en qué momento nos podemos embarazar y en qué momento no. Entonces existen los anticonceptivos de barrera, que pues es los preservativos, ya sean femeninos o masculinos, los anticonceptivos orales, que lo que hacen es detener de alguna forma la ovulación. También encontramos que los anticonceptivos orales modifican el moco cervical para que no sea tan apto para cuando los espermatozoides entren. Están los anticonceptivos inyectables que prácticamente tienen como la misma función, los anticonceptivos de depósito como los implantes subdérmicos que se colocan en el brazo. Hay dispositivos intrauterinos como la T de cobre o el DIU y dispositivos intrauterinos como la T medicada. Esa es la forma en la que se puede controlar un poco la natalidad, por decirlo de alguna manera. Pero hay mujeres que no tienen, como les decía al principio, una adecuada fluctuación de FSH y de LH, entonces lo que hacemos es darles medicamentos para que estas hormonas funcionen mucho mejor.
Y la infertilidad obviamente también es masculina. Muchas veces hacemos conteos y espermogramas donde los espermatozoides no son viables, donde encontramos un líquido o un semen que tiene bastantes prostaglandinas y bastantes proteínas, pero tienen pocos espermatozoides o no tienen adecuada motilidad o son espermatozoides deformes con dos cabezas, dos colas, pequeños, que no se mueven, entonces hay que empezar a estudiar qué es lo que sucede. Muchas veces se podría decir que la adaptación de estos espermatozoides no es la más adecuada porque hay daños estructurales tanto en los conductos deferentes como en el epididimo o ya es un daño propio en la producción de espermatozoides. Pero siempre se estudia como la posibilidad de saber por qué alguien no puede ser fértil. ¿Listo? Bueno. Acá. Vamos viajando. Nos vamos moviendo. Entonces se fecundó, empezaron a unirse, se dividieron, se formó la mórula, empieza a hacer todo el proceso de gastrulación. Ya tenemos como tal en este punto la división completa y nos vamos a diferenciar en epiblasto, hipoblasto, bueno, ya está como tal esta estructura, seguimos viajando. Y esta estructura que ustedes ven acá, gruesita, tortuosa, como con sinusoides, como con espacios, lagunas, es lo que llamamos endometrio. Esto es lo que se desprende en el momento de la menstruación y esto es lo que va a empezar a albergar a nuestro embrión. ¿Sí? Este es el miometrio y acá encontramos el perimetrio. Entonces, ¿él cómo entra? Él se tiene que unir a unas proteínas específicas que van a hacer que se dé el proceso de implantación. Entonces, generalmente, la parte del trofoblasto se va a unir por receptores al útero. Generalmente no. Estos receptores son receptores de selectinas que se van a unir a carbohidratos específicos que van a hacer que él se pueda introducir, adherir y empezar a integrar. Él se mete, se introduce o se adhiere completamente y empieza a formar parte del endometrio. ¿Ok? A pesar de que se sigue dividiendo, él sigue haciendo todo su proceso de diferenciación celular, empieza a adherirse al endometrio. Recuerden que en esta fase, todas estas estructuras están mediadas por el cuerpo lúteo. Tengo altos niveles de progesterona, que son las que también me van a permitir estarme adherida y que el endometrio no se desprenda. En el día 6 aproximadamente, algunos dicen que en el día 6, otros dicen que en el día 7, otros dicen que en el día 8, pero en promedio, en ese día es que el trofoblasto empieza a penetrar el endometrio. En ese día es en el que el trofoblasto se pega completamente al endometrio y se va a dar el proceso de implantación. Una vez este proceso de implantación se da, se empiezan a seguir generando estructuras importantes y de desarrollo. Son dependientes obviamente de energía, son dependientes obviamente de carbohidratos, son dependientes obviamente de muchas cosas. Y por eso es que, digamos que de alguna forma, inicialmente subía solita mientras se daba todo el desarrollo, pero entre más células empieza a tener y entre más células empiezan a desarrollar, necesita una cantidad mayor de energía y esa energía me la va a dar o a proporcionar el endometrio. Una vez
el embrión ingresa dentro del endometrio, se dice que somos dependientes de progesterona. Sin la progesterona sencillamente no se pudiese desarrollar todo este proceso. En este punto es importante tener muchas veces en cuenta que se puede llegar a dar un sangrado, que se puede confundir con un sangrado menstrual, un sangrado poquito, cortico, se puede decir que era un sangrado menstrual, pero no, simplemente es un sangrado normal del primer trimestre del embarazo. Además, hay mujeres que su cuerpo lúteo no funciona adecuadamente y ese cuerpo lúteo entonces lo que hace es tener poca producción de progesterona y tenemos que suplementarlas con progesterona para que no haya desprendimiento del endometrio. Progesterona ya sea intravaginal o progesterona oral, como se la queramos dar, para ayudar a sostener el endometrio en todas las amenazas de aborto. En este punto, de alguna forma, la protección se va a dar completa y absolutamente por el endometrio. Y no solo me adhiero, sino que empiezo a migrar hacia la parte interna y a hacerme parte de todas las estructuras endometriales. Ay, perdón. Como vemos acá, mi embrión ya está implantado, mi embrión ya hace parte de este endometrio y estas pequeñas arteriolas que se encuentran en espiral son las que se encargan de darle la cantidad necesaria de alimento a mi embrión. Estas arterias tienen una connotación patológica muy importante. Y es que si estas arterias no tienen el plegamiento adecuado, son las causantes de preeclampsia. Por eso más o menos hacia la semana 11 de gestación, nosotros medimos el flujo de estas arterias para saber si la mujer va a desarrollar en algún momento preeclampsia o no. Bueno, eso como dato importante. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? Profesora, ¿cuál es la diferencia en la progesterona y la progestina? Precursores. Ah, ya. O sea, serían lo mismo, solo que uno precursor de la otra. Uh-huh. Y la progesterona se encuentra activa durante todo el embarazo. Sí, se encuentra en niveles altos durante todo el embarazo. Esto verdecito que ustedes ven acá, que es el trofoblasto que más adelante va a dar paso a la placenta, ella se sigue introduciendo y se sigue introduciendo dentro del endometrio y se empieza a ramificar, a formar dedos, a formar sinusoides, y son lo que al final me va a producir o va a hacer que la placenta se adhiera, se pegue, esté compacta. Y a veces, aunque eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos directamente de placenta, pero se los voy adelantando, hay una cosa que llamamos acretismo placentario y es que la placenta se adhiere tanto a las paredes del endometrio que puede llegar a traspasar un poquito el miometrio y se pega, se calcifica y eso tampoco es bueno porque genera hipoxia en el bebé. Genera daños en el bebé y muchas veces esas placentas con acretismo placentario muy pegadas, en el momento del parto se pegan, son difíciles de soltar porque una vez nace el bebé la placenta debe salir también, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos placenta como tal. Entonces, acá vemos todo el ciclo del folículo de la ovulación del cuerpo lúteo si se implanta. ¿Sí? Si hay una fecundación. Y si no hay fecundación, pues simplemente el cuerpo lúteo se degrada y se produce la hemorragia normal
que se da más o menos en el día 28 del ciclo menstrual. Las mujeres pueden tener ciclos de 27, 28, 30, 32 días, 31 días, depende pues de su fisiología. Pero en ese momento en el momento del ciclo menstrual se empieza a presentar el sangrado normal, natural. Generalmente el útero se debe ayudar para vaciar esa sangre. Y hay muchos mitos y teorías o tabús que dicen que si tú tomas anticonceptivos orales, lo que vas a hacer es que no produzcas o que la sangre que produces simplemente no la degrades, o si no tienes menstruaciones por X, Y motivo, hipotiroidismo, un síndrome ovario poliquístico, bueno, tantas cosas, entonces se te acumula la sangre y esa sangre se va a terminar dañando. Y no, eso no es cierto. O sea, simplemente si no ovulas, no crece el endometrio. Si no hay un ciclo menstrual adecuado, el endometrio no va a crecer. Entonces en ningún momento vas a tener acumulación de sangre, que no debe ser normal dentro del útero. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. El cuerpo lútero el cuerpo lúteo se queda dentro del ovario cuando ya Si o él sea, no él se se mueve queda siempre en el ovario y se va como engrosando, ¿sí? Él no se mueve para absolutamente ningún lado. Mírenlo acá. Mírenlo el dónde queda. Él no se mueve para ningún lado. Él se rompió, pues, y se hizo todo el proceso, hizo la ruptura, salió y él queda ahí. Por eso es que cuando se hacen cortes anatómicos o anatomopatológicos de ovarios, uno encuentra folículos en maduración, folículos en crecimiento, cuerpo lúteo, y cuando se hacen, supongamos, ecografías, muchas veces podemos ver muchas bolitas o burbujitas dentro del ovario y son o cuerpo lúteos o folículos preovulatorios o folículos en maduración. Profesora, es que dejó de compartir Vale, gracias. Profe, otra cosa es que se salió de compartir Ay, la pantalla. perdón, yo juraba que se las estaba mostrando. Bueno, entonces, ¿claros hasta acá, muchachos? Sí, señora. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la segunda semana de desarrollo embrionario. Necesito que se levanten un segundo, se estiren, se Profe, no se muevan. ve la pantalla. No, ya vamos a empezar, pero necesito que se estiren 5 segunditos. Se muevan, se estiren. Cuenten un chiste, cuenten algo, se muevan. ¿Quién escribió? Tiffany. Ok. Esperen de una vez. Guardo el chat. Listo. Bueno. Ahora sí, ¿ven nuevamente? Ahora vamos a hablar de la segunda semana de desarrollo embrionario. Entonces, esta estructura que ven acá es una estructura que vamos a encontrar más o menos hacia el 8º día de periodo embrionario. Estamos aquí, estamos implantados, estamos dentro del endometrio, estamos con una compuerta pues de colágeno que no permite que yo me pueda salir o me pueda mover. Y es lo que vemos acá. Es esta estructura que vemos acá. Este es el estroma endometrial. O sea, ¿qué quiere decir? Esta es
la parte en la que yo estoy implantada del endometrio. Vemos pequeñas arterias o pequeños vasos sanguíneos con cortes que son ricos en sangre, en flujo hacia ese sector, que van a permitir que todo el embrión se empiece a desarrollar como tal. En el día número 8 aproximadamente, vemos que toda la parte del blastocele se va haciendo más como un disco, como en forma alargada. Y el trofoblasto ya no simplemente se llama trofoblasto, sino está diferenciado en dos, en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto es estas células de acá que vemos con núcleo, forma, estructura, membrana celular, que va a empezar a dividirse, a proliferar y a migrar al sincitiotrofoblasto. Y en el sincitiotrofoblasto ya no voy a tener como tal una membrana celular, sino es un cúmulo de células que van a empezar a introducirse, a imaginarse y a meterse cada vez más en la estructura endometrial. Vemos como tal en este punto ya la diferencia entre el epiblasto y el hipoblasto. Y empezamos a ver que hay una pequeña capita, estructura, un huequito de forma ovalada y alargada que va a dar origen al amnios o al amnioblasto, mejor dicho. Esta parte de acá es lo que vamos a llamar cavidad amniótica y va a ser producida por los amnioblastos, o el líquido que se va a generar ahí, va a empezar a producirse por el amnioblasto. Si ustedes se fijan, digamos que hay una continuidad en todo el epitelio superficial del endometrio y como que encierra, engloba esta parte del embrión. En realidad engloba todo el embrión. Estas glándulas uterinas generalmente son ricas en proteínas y en estructuras, en carbohidratos, proteínas de sostén, pues, como tal. Esas glándulas uterinas forman parte como tal del estroma endometrial y estas glándulas están en compañía de los vasos sanguíneos uterinos en espiral, las que veíamos acá. Estas son las arteriolas en espiral que vemos acá. ¿Listo? En este punto, lo más importante o lo más interesante para resaltar es que ya tenemos como tal una disposición diferencial entre el epiblasto, el hipoblasto, y que el trofoblasto es el que se está encargando de imaginarse cada vez más dentro del endometrio. El sincitiotrofoblasto lo que va a hacer es intentar captar todo el material que necesite para poder empezar a adherirse completamente y aún más a nuestro endometrio. ¿Ok? Algo importante, y es que si la diferenciación o si inicialmente el citotrofoblasto no se empieza a dividir adecuadamente, a formarse estructuralmente, a empezar a célula diferenciada, moverla al sincitiotrofoblasto, si el embrión está muy viable, o sea, si el epiblasto, el hipoblasto se están desarrollando muy bien, pero el citotrofoblasto no se está dividiendo adecuadamente, este producto se va a abortar. ¿Sí? Estas estructuras son las que se adhieren completamente al endometrio y permiten que mi embrión se implante, se pegue, se desarrolle, se alimente. Entonces, muchas veces en los productos abortados se ha estudiado que no hay una adecuada diferenciación en el citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto. No están completamente especializadas, entonces esos embriones simplemente se abortan, salen, se expulsan. ¿Listo? Recuerden, y en eso soy muy enfática, que acá
todavía él no produce progesterona, no es capaz de producir progesterona, todavía no está tan altamente especializado para producir progesterona, sino simplemente me estoy dividiendo, procesando. ¿Ok? Bueno, entonces, para que tengamos una idea, nos vamos de acá en adelante, vamos a intentar formar un disco. Y vamos a intentar formar un disco de varias capas, de muchas estructuras. Pasamos de ser una estructura de 16 células, 16 blastómeras, a pasar a una estructura que tiene forma de un disco ovaladito bicóncavo, con 3 capas importantes diferenciadas. ¿Listo? Recuerden, el epiblasto es el que me va a dar origen a mis 3 capas embrionarias supremamente importantes. ¿Ok? Y acá en estos espacios recuerden que hay líquido. Las células deben vivir en constante líquido, no deben ser sequitas, por decirlo de alguna forma. Entonces acá me voy a mover entre el líquido que se encuentra entre las diferentes células. Hacia el día 9 de desarrollo embrionario, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo más importante que podemos ver acá de un día al otro? Primero, que ya no soy tan disquito, ya me estoy empezando a hacer un poquito más redonda, más grande, más especializada y que ya estoy completamente y absolutamente dentro del endometrio. Ya se creó un coágulo de fibrina que hace que esto de acá y estas estructuras de acá no se muevan, no se salgan, se mantengan ahí contenidas. Mi hipoblasto ya está mucho más grande, mucho más diferenciado y hay un hipoblasto embrionario y un hipoblasto extraembrionario, por llamarlo de alguna forma. Si nos damos cuenta, el citotrofoblasto está recubriendo tanto toda la parte embrionaria como el amnios. Y mi sincitiotrofoblasto ya está empezando a volverse mucho más, a meterse mucho más dentro del endometrio. Ya empiezo a crear las lagunas trofoblásticas que después más adelante estas lagunas se van a llenar de sangre endometrial. Y empiezo a tener una cavidad supremamente importante, que es una cavidad exocelómica que va a formar el saco vitelino primitivo acá. En toda esta parte, en toda esta estructura. El epiblasto empieza a hacerse mucho más grande, más alargado, empieza a tener muchas más divisiones celulares y hasta este punto sigue siendo epiblasto. Todavía no hay 3 capas germinales, sino simplemente sigue siendo epiblasto. Digamos que de alguna forma todas las estructuras del sincitiotrofoblasto se van haciendo mucho más invasivas dentro del endometrio. Y es que esa es su función al final, pegarse completamente al endometrio y de ahí no soltarse, porque ahí va a permanecer aproximadamente 40 semanas, que es lo que dura una gestación normal. Desde que se implanta hasta el momento del parto, las 40 semanas es lo que me va a sostener a mi embrión, luego feto, en este punto. ¿Ok? Algo más para resaltar del día 9, y es que las vacuolas que se van a formar dentro del citiotrofoblasto son las que se van a terminar mezclando y entremezclando con el endometrio. Si esas vacuolas no se desarrollaron, no podía adherirme. Más adelante vamos a ver que toda la parte del sincitiotrofoblasto va a formar como dedos que se van a meter dentro del endometrio. Esos dedos son los que se van a adherir completamente y van a permitir, no van a permitir que el embrión se aborte. Más o menos hacia el día 11 y 12 de gestación, vemos que seguimos completamente dentro de la membrana del endometrio.
Que las lagunas trofoblásticas se empezaron a llenar de sangre, que empezamos a formar una cosa que llamamos los sinusoides maternos. Los sinusoides maternos simplemente significan que son una combinación entre el endometrio y el sincitio trofoblasto, que no tienen como tal una estructura de división o de separación y hacen que el sincitio trofoblasto sea mucho más fuerte estructuralmente y adherido al endometrio. Como podemos ver, el saco vitelino primitivo empieza a crecer muchísimo más. El hipoblasto se queda en una parte embrionaria y otra parte empieza a recubrir toda la cavidad vitelina primitiva. Y empezamos a formar un mesodermo, empezamos a tener una cosa que se llama mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario en algún punto va a formar todas las estructuras que van a cubrir las 3 capas del Esperemos un minutico. Ya casi están todos. Cierren los micrófonos, porfa. ¿Cuántos tenemos? 87. Faltan 10 personas. Ochenta y nueve. Ay. 91.
Listo. Bueno, entonces. Cambios importantes en el día 11 y 12 de gestación. Recapitulemos. Los sinusoides van a estar mucho más invaginados dentro del endometrio y esto es lo que al final va a garantizar una adecuada circulación uteroplacentaria. La circulación uteroplacentaria no solo va a más adelante mostrarnos y más adelante llegar a sostener el embrión y luego el feto, sino que fisiopatológicamente es muy importante, y vuelvo y se los insisto, y creo que es lo que más les he dicho durante la clase, que esa circulación uteroplacentaria es la que al final me va a decir cómo se va a desarrollar una gestación, si va a ser una gestación de alto riesgo, si va a ser una gestación de bajo riesgo, si va a ser una gestación viable. ¿Por qué? Porque si la circulación uteroplacentaria no es la adecuada, el embrión, o bueno, el feto en algún punto no va a llegar a desarrollarse normalmente. Va a ser más pequeño. Las mujeres pueden presentar acretismo placentario o desprendimientos de placenta antes de las semanas completas de gestación, o pueden presentar preeclampsia o pueden presentar eclampsia, que son patologías muy graves y que pueden llevar a la muerte en algún momento de nuestras maternas. Entonces, se sabe que genéticamente, cuando varios miembros de la familia han tenido un poco desarrollo o un mal desarrollo de su placenta, toda su generación lo va a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que estas estructuras en mujeres de familias que han tenido preeclampsia no se van a desarrollar adecuadamente. Entonces se sabe que si mi bisabuela, ejemplo, tuvo problemas en la implantación de la placenta, la siguiente generación va a tener problemas en la implantación de la placenta, la siguiente, la siguiente, la siguiente y así sucesivamente. Digamos que es algo que no se puede cambiar, a no ser que se cambie el genoma como tal, pero se sabe que Profe, las mujeres de las mismas familias siempre tienen problemas en placentación. Dime. ¿pero es relacionado con el género o individualmente? Pues cualquier. ¿Cómo así? Pues dices que si la abuela, ¿es por relación en cuanto a la mujer o es ya un desarrollo normal del ser humano? No entiendo tu pregunta. Es decir, ¿eso está ligado con el género femenino o también es una patología que se da a causa también del género masculino? Estamos hablando de que no hay una buena placentación en el endometrio, entonces siempre es en la mujer. No importa el género del embrión. ¿A eso te referías? ¿Que si el Sí, embrión sí. es femenino? No, es No, no, no. decir, que si por ejemplo mi abuela tuvo un problema en preeclampsia, por así decirlo, mis hijos pues van a tener ese problema también a causa de mis genes o solamente ocurre en el caso de las mujeres. Línea materna generalmente. Y uno siempre pregunta, ¿tu mamá tuvo problemas? ¿Tu hermana? ¿Tu prima? ¿Tu tía? Generalmente es de línea materna. Listo, profe. Generalmente es como, siempre es de línea materna porque es un desarrollo anormal del endometrio y del trofoblasto como tal. Bueno, entonces, es importante tener en cuenta que acá ya vamos a tener como 3 capas más. El hipoblasto, el epiblasto y el mesodermo, que el mesodermo se va a terminar dividiendo en mesodermo. Recuerden que este mesodermo es extraembrionario, no hemos hablado del mesodermo intraembrionario. Todo este mesodermo es extraembrionario. El mesodermo extraembrionario se va a dividir como en dos. El mesodermo extraembrionario esplácnico y
somático y va a formar unas vacuolitas o unas cavidades llenas de líquido que también vamos a llamar como cavidades extraembrionarias del mesodermo extraembrionario. En este punto, la especialización celular va siendo mucho más evidente porque ya cada célula sabe a qué se va a dedicar, qué va a hacer, hacia dónde se va a mover y cómo debe seguirse dividiendo, si se va a seguir dividiendo o los que ya están se van a seguir especializando. Hacia el día 13 se notan los cambios más importantes y digamos que ya no simplemente vamos a hacer un cúmulo de células desordenadas intentando dividirse, sino van a ser unas células que a pesar de ya estar divididas, son más especializadas. Como pueden ver, todo el sinsitio trofoblasto está completamente invaginado, metido, aferrado, adherido al endometrio y toda la sangre materna está dentro de él, sin necesidad de combinarse. Eso es algo importante, que la sangre materna esté dentro de la circulación útero-placentaria. Eso no quiere decir que va a pasar directamente al embrión. Esta es una estructura completamente impenetrable a la sangre materna. La sangre materna le va a le va a llevar, le va a dar oxígeno, alimento, carbohidratos, lípidos, lo que necesite, pero nunca se va a combinar, jamás en la vida. La sangre del embrión, discúlpenme un segundo. La sangre materna jamás se va a combinar con la sangre del embrión y del feto. Es más, nunca se van a conocer, nunca se van a combinar hasta el momento del parto, que es donde puede haber un poco de combinación entre sangre fetal y sangre materna, pero jamás se van a conocer, por decirlo de alguna forma. Porque la placenta, en este caso, la placenta en desarrollo o el sinsitio trofoblasto es impermeable, no me deja pasar nada. Nada que no sean alimento, por decirlo de alguna forma, oxígeno, para que se pueda desarrollar todo. Pero de resto no pasa nada. O sea, yo no sé si ese embrión es A positivo, B positivo, o positivo, o negativo, si mi mamá es A negativo, o sea, nada. Yo no sé exactamente qué es las estructuras sanguíneas que están acá y las que yo estoy empezando a desarrollar. No nos conocemos hasta el momento. Como se pueden dar cuenta, el saco vitelino se empieza a hacer mucho más grande, mucho más, con mucha más forma. Y ya paso de inicialmente ser ser un disco aplanado a ya tener un poquito de más forma. El trofoblasto y específicamente el citotrofoblasto se va a desarrollar y se va a empezar a ubicar espacialmente en círculo para proteger toda la estructura embrionaria y toda la cavidad extraembrionaria. La cavidad extraembrionaria también en algún momento va a ser llamada cavidad coriónica. Y la cavidad coriónica más adelante la vamos a llamar o va a ser toda la estructura que vas a darle sostén y líquido a nuestro feto en desarrollo, ¿sí? Cuando ya lo llamemos feto, en este caso seguimos llamándolo embrión. Algo importante también, en este punto yo ya sé para dónde está lo caudal, lo cefálico o lo anterior y ya sé para dónde va a estar lo caudal o podálico o posterior. Algo también importante es que se van a empezar a crear vellosidades de alguna forma dentro de toda la cavidad coriónica y es todas estas estructuras que vemos acá. Y digamos que todo el desarrollo embrionario de las capas embrionarias del hipoblasto y el epiblasto van a quedar suspendidas por una estructura que vemos acá que se llama el pedículo
de fijación. Este pedículo de fijación es lo que más adelante va a ser el cordón umbilical, lo que me va a unir el ombligo de mi feto a la placenta. Entonces, para tener en cuenta. ¿Qué más cabe resaltar acá? Generalmente, el líquido que se crea dentro de cada espacio, ya sea la cavidad amniótica, el saco vitelino, de la cavidad coriónica, ese líquido lo van a producir las células. O sea, cada célula en una parte, de alguna forma, va a llegar a producir el líquido que se va a empezar a sostener y que le va a dar todas las, no encuentro la palabra para decirlo, todas las condiciones importantes y necesarias para que el embrión tenga temperatura adecuada, movimientos adecuados, para que las células se puedan mover, replicar, sostener y seguir teniendo como ese soporte. Todo esto es líquido, 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 es líquido. En ningún momento estamos hablando que en este punto hay sangre dentro del desarrollo del embrión. Todavía no hay estructuras como tal sanguíneas, sino son células que se están encargando de dividirse y de formarse y de empezar a especializarse. En este punto ya vemos que lo cefálico va a estar en este punto y lo podálico va a estar en este punto. Empezamos a ver la membrana orofaringea, que va a dar luego a muchas estructuras que vamos a tener la posibilidad de estudiar más adelante. Bueno, muchachos, eso es como lo más importante hasta el día 13 de desarrollo embrionario. Recordar como parte importante y para que incluyan dentro de su glosario, que es el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, el epiblasto, el hipoblasto, el mesodermo extraembrionario, qué estructuras van a dar origen cada uno de ellos. Y algo que no debemos olvidar y como el punto más importante del día 13 es que ya tenemos un esbozo de cordón umbilical, que esta va a ser mi comunicación con la placenta de acá en adelante. Todo esto es embrión y todo esto va a formar la placenta. ¿Listo? ¿Pueden abrir sus micrófonos, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? Sí. Entre el mesodermo extraembrionario son divisiones, son estructuras que al final se van a empezar a dividir. Es que el mesodermo extraembrionario va a dar como origen a todo lo que viene a ser la cavidad coriónica y las vellosidades coriónicas, que son lo que van a recubrir toda la parte como interna y donde va a estar todo el líquido amniótico. Perdón. ¿Sí me hago entender o no? A ver, espérate, mira. El mesodermo extraembrionario va a estar ubicado acá y la membrana exoceloma va a estar acá. O sea, es como la parte más interna en comunicación con la cavidad embrionaria o la cavidad coriónica. Y la membrana exocelómica va a recubrir el mesodermo. ¿Sí me voy a entender? Va a estar acá recubriendo toda esta parte, toda esta estructura.
¿Alguna otra pregunta? Pueden activar sus micrófonos si hay preguntas o sugerencias. Profe, una pregunta. Señora, En el caso por lo menos de que el feto tenga por lo menos un tipo de sangre diferente al de la madre y cuando ellas se mezclan ocurre una enfermedad que no me acuerdo cuál era, pero es cuando por lo menos el feto, el primer feto que hace eso, le perjudica a los siguientes que vengan, ¿verdad? generalmente es cuando la mamá tiene RH negativo. Es Bueno, más por el RH que por el tipo sanguíneo. Si la madre es RH negativo y su producto es RH positivo, va a existir una cosa que se llama isoinmunización o enfermedad por isoinmunización. listo. Gracias. Generalmente ese contacto con el primer producto se da en el momento del parto. Por lo que les digo, la placenta no deja que se mueva ni entre ni salga ninguna estructura ni materna ni fetal. Entonces, digamos que en el momento del parto es cuando el cuerpo va a reconocer qué tipo de RH tiene el producto y es lo que va a desarrollar más adelante una inmunidad contra el producto. La madre desarrolla inmunidad contra el grupo RH positivo. Si el producto es RH negativo y la madre es RH negativo, no pasa absolutamente nada, porque no se crean anticuerpos contra el RH. Pero si la madre es RH negativo y el producto es RH positivo, pues sí voy a crear anticuerpos contra el producto y los productos futuros van a tener problemas por isoinmunización. Esto es importante desde el punto de vista de desarrollo, porque muchas veces no conocemos si una madre RH negativo no ha tenido productos, pero ha tenido abortos, si esos abortos son positivos. Entonces, digamos que a todas se les coloca una vacuna que se llama una vacuna anti-D. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguien nos escribió? ¿A qué se refiere con varios embarazos al administrar fármacos estimulantes de gonadotropinas en mujeres que presentan bajas concentraciones de esta hormona debido a que los fármacos pueden provocar? La gonadotropina coriónica humana es una hormona que se encarga de sostener en algún punto o hasta algún punto el producto, pero generalmente no administramos gonadotropina, lo que administramos es progesterona para sostener el producto dentro del útero, dentro del endometrio, o si la mujer es infértil, lo que hacemos es administrar pulsos de estimulantes de gonadotropinas, que creo que es la pregunta. Tú me estabas, espérate y vuelvo a leer la pregunta. Tú me estabas preguntando por gonadotropina coriónica o por o estimulante de gonadotropinas. Profesora, creo que es estimulante de gonadotropinas. A nivel del hipotálamo, yo lo que hago es hacer estímulos enviando pulsos para que el hipotálamo se active y el hipotálamo me active la hormona liberadora de gonadotropinas y la hormona liberadora de gonadotropinas activa la hipófisis que va a estimular la liberación de FSH o de LH. Primero hay que saber si lo que hay es un daño en la FSH o en la LH. Uno pide y mide niveles de estas dos hormonas y hace los conteos dependiendo del momento en el ciclo menstrual que se encuentren, ¿sí? Porque no es igual. Si estamos en el día 15, la FSH va a ser
bajita, la LH va a aumentar. Si estamos en el día 1 del ciclo menstrual, vamos a tener altos niveles de FSH y bajos niveles de LH. Entonces lo que hacen es, primero, se miden los niveles. Segundo, se mira si es un daño como tal en los receptores o que no hay suficientes receptores, o si es un daño en la producción de gonadotropinas. Si es un daño en la producción de gonadotropinas, entonces vamos a mirar si es que hay un tumor en la hipófisis o si es que simplemente no tengo receptores de hormona estimulante de gonadotropina o si tengo un daño en el hipotálamo. Cuando al final yo veo que no hay un daño como estructural, sino es que produzco muy poquitas gonadotropinas, lo que hago es empezar a estimular la FSH, dar fármacos que me van a estimular la FSH, van a hacer que se produzcan, que empecemos a activar muchos ovocitos que se encontraban como en fase de hibernación y vamos a activar múltiples ovulaciones, ¿sí? Pero esas múltiples ovulaciones muchas veces no son factibles y simplemente las activo hasta algún punto. Se activa la ovulación, se produce la fecundación, pero a veces la hormona luteinizante no es suficiente y no puedo mantener ese producto dentro del útero porque no tengo suficiente progesterona. Entonces, ya se han desarrollado múltiples métodos para poder decir en qué punto está el daño. Y digamos que la ginecología, la obstetricia y la clínica de fertilidad ha avanzado mucho el punto, entonces se sabe muchas veces si es que lo que tengo es poquita FSH o lo que tengo es mucha LH, entonces saber cuál de las dos voy a suplementar. Es importante saber que estos fármacos que tenemos acá, que nombramos, que están siendo estudiados, o pues que bueno, ya se estudiaron y se saben cuáles son su función. Generalmente, como el citrato de clomifeno, estos fármacos pueden llegar a producir reacciones adversas en las pacientes, en las mujeres, como son acné, aumento de la grasa corporal, aumento del apetito, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo. Y no es muy, no ha mostrado mucha evidencia, pero muchas veces se puede ver embarazos múltiples, solo con fármacos, aunque los embarazos múltiples están realmente asociados a la fecundación in vitro, porque generalmente lo que hacen en la fecundación in vitro es sacar muchos óvulos, fecundarlos con el espermatozoide pues, del donante, dejarlos viables e introducir 5 o 6 óvulos fecundados, o pues embriones ya como tal, células fecundadas, y las implantan, las dejan dentro de la cavidad uterina, que se implanten pues como tal en el endometrio, y a veces se implantan las 7, a veces se implantan 6, a veces a veces simplemente se implantan 2 y bueno, pues de ahí es de donde encontramos todos los múltiples. La aromatasa es una estructura muy lábil, por decirlo de alguna forma. Puede cambiar fácilmente a estrógeno o puede cambiar fácilmente a testosterona. Es muy parecida molecularmente una de la otra, entonces se mueve y también la usamos en infertilidad. ¿Alguna otra pregunta? No, malformaciones fetales no hay porque generalmente se estudia las estructuras de ambos padres y a veces se diseña el bebé de tal forma que se quiera con unas características específicas, con un fenotipo específico, si se quiere niño, niña, y que sea, supongamos, parecido a su hermano o su hermana y tenga las mismas características genéticas. Generalmente el bajo peso está asociado a embarazos múltiples, no como tal a bebés in vitro.
sino embarazos múltiples. Si son 3 dentro de una cavidad uterina, pues obviamente van a salir chiquitos, van a salir muy pequeñitos y con más riesgo de complicaciones al ser embarazos múltiples, más no por ser bebés in vitro. Pero eh, es muy raro ver un embarazo asistido único. Generalmente son varios, por lo que les digo, por lo que se implantan varios embriones. Profe, en el libro aparecía una parte donde decía diapédesis intensa. ¿Esa qué quiere decir? La diapédesis es movimiento. Listo. Gracias. Movimiento como tal. Entonces, movimiento hacia algún lado, diapédesis de neutrófilos, diapédesis de eosinófilos, diapédesis de alguna célula, movimiento. Listo. Gracias, profe. Bueno, muchachos, listos hasta acá. Les voy a dejar un taller para la próxima clase. La próxima clase la desarrollamos entonces a las 3:30 de la tarde de nuevo. Vamos a hablar de tercera y cuarta semana de desarrollo embrionario para entrar como tal a la formación de estructuras fetales. ¿Listo? Recomendaciones. Generalmente en embriología hagan un glosario, muchachos. Un glosario porque hay muchas palabras nuevas, desconocidas, y que no podemos reemplazar con sinónimos, sino simplemente es esa palabra la que debemos utilizar, ¿ok? Bueno, que tengan buena tarde. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, talleres en grupos. Sí, el taller es en grupos, por favor, de 6 personas. 6 personas, porfa, intenten no hacerlo individuales, sino hacerlo grupales. Todos deben saber del tema y es como tal para tener una, una visión o un bosquejo de lo que sería la otra clase. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De 200 a 300. Ujú. Y lo que les decía cuando estábamos hablando, no porque sea el primer espermatozoide en llegar a las trompas o a la región ampular es el que va a fecundar. Pero se ha visto que cuando los hombres tienen poca cantidad de espermatozoides, esos espermatozoides no son viables y no llegan al lugar en el que se da la fecundación. Generalmente cuando se estudia infertilidad, se estudia en ambos, se estudia la fertilidad femenina como la fertilidad masculina. Entonces, si hay poca cantidad de espermatozoides, quiere decir que por un lado o están muriendo o por otro lado mi fábrica productora no está siendo la más efectiva. Si hay poca cantidad de espermatozoides, quiere decir que no tengo suficiente líquido seminal o suficiente líquido prostático que me le dé prostaglandinas para que ellos se puedan mover y sobrevivir. Cuando hacemos el conteo o cuando hacemos el estudio del semen, miramos cantidad, motilidad, forma, sobrevida. Entonces, se cuentan cuántos espermatozoides hay. Se mira qué tan rápido, qué tan despacio se están moviendo. Se mira si son adecuados estructuralmente, si tienen una adecuada cola o si tienen 2 colas, si tienen 2 cabezas, porque eso al final de cuentas me va a decir qué cantidad
que qué tan bueno o qué de tan buena calidad es ese semen que se está eyaculando o que se está expulsando. Entre menos espermatozoides hay, menos posibilidades hay de que uno solo llegue a fecundar el óvulo. O el ovocito, mejor dicho. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una vez había escuchado que también, digamos, eso de la infertilidad en el hombre estaba, digamos, relacionada con que, digamos, algunos espermatozoides se quedan en distintos lugares durante el recorrido, digamos, entrando a la vagina y no, digamos, como que no llegan hasta el lugar y que también las condiciones de pH podían influir. ¿Eso es cierto? Por eso los anticonceptivos cambian el pH. Los anticonceptivos, ya sean orales o sean inyectables, cambian el pH de la vagina y hace que no sea viable tampoco. O sea, por un lado, bloquea la ovulación y por otro lado, hago que los espermatozoides de alguna forma mueran más rápido dentro del útero. Hay un anticonceptivo que es la T de cobre, que por un lado cambia el pH de la vagina, pero también se podría decir que el espermatozoide que llega y fecunda al ovocito, a pesar de que fue viable y todo, el endometrio no está adecuado para cuando llegue el embrión a implantarse y simplemente lo que hace es abortarse. Hay controversia en cuanto a ese método de planificación porque se dice que es un método abortivo, porque lo que no permite es la implantación del embrión. Pero, pues, digamos que muchos otros métodos también son abortivos, la pastilla del día después o muchas otras cosas, la pastilla de emergencia. Entonces, digamos que lo que debemos es mantener un control más estricto de la natalidad. Sí, señor, Santiago, hasta el día 13 no tenemos placenta, tenemos incitotrofoblasto y citotrofoblasto. Todavía dependemos de, todavía dependemos de la progesterona que produce el cuerpo lúteo estimulado por la hormona luteinizante. Todavía no hay placenta. Hasta que no hablemos de la placenta o en el punto en el que hablemos de una estructura placentaria, dependemos del cuerpo lúteo. Sebastián Perea nos pregunta que si podemos dar hormonas estimuladoras de gonadotropina. Sí, porque muchas veces es un error en la producción como tal de los espermatozoides y recuerde que estos también están mediados por FSH y por LH. En medicina, digamos que nosotros usamos todo con lo de mayor incidencia. Siempre nos vamos a la causa más frecuente de patologías como tal. Entonces, si estamos hablando de infertilidad masculina, en lo que primero pensamos es en problemas en el epidídimo, como ya sabemos, en el epidídimo es donde los espermatozoides se terminan de desarrollar y de crear y todo. Problemas en los conductos deferentes, una patología que nosotros llamamos como se me olvidó el nombre, cuando hay tortuosidades de los conductos deferentes y de las venas que van directamente a los testículos, que se llama, no puedo creer que se me haya olvidado, denme 5 segundos. No puedo creer que se haya olvidado. Esa patología que les revisan a ustedes muchachos que de pronto ya pasaron por presentarse al ejército y cuando tienen esa enfermedad no los dejan entrar. Varicocele, gracias Angie. Dios, casi no me acuerdo del nombre. El varicocele, dependiendo de los grados en los que tengamos el varicocele, ya sea grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, pueden llegar a producir infertilidad masculina. Entonces hay poca cantidad y de mala calidad. Se hace cirugía para corrección de varicocele y solucionado el problema.
No. Primero, hay que tener en cuenta que cuando cortamos los conductos deferentes, dejamos de tener una estructura completamente aislada del sistema inmunológico a tener una estructura que mi sistema inmunológico va a conocer. O sea, hombres, su cuerpo no sabe que ustedes tienen espermatozoides, ¿sí? O mejor dicho, no se sabe exactamente dónde se produce. O sea, su cuerpo no tiene, su sistema inmunológico no sabe que existen los espermatozoides dentro de su cuerpo, porque es un sistema completamente aislado. En el momento en el que yo hago la vasectomía y corto los conductos deferentes, mi sistema inmunológico conoce células y estructuras que producen espermatozoides, como las células de Sertoli. Entonces empiezo a crear inmunidad contra esas células y la producción de espermatozoides va a disminuir y va a desaparecer. Son teorías que se tienen. Por un lado, porque ya no tengo por dónde simplemente que salgan, por donde se muevan para el exterior, y por otro lado, porque mi sistema inmunológico reconoció esas células y las empieza a degradar. ¿Alguna otra pregunta?